Generalna Asamblea, estimados miembros de la Asamblea General, damas y caballeros, la historia de la humanidad es la historia del capital. En algún momento, la riqueza se medía en grano, sal y oro. Más tarde, en territorios, fábricas y petróleo. Cada nueva era cambiaba la forma de los valores, pero la independencia permanecía igual. El poder y las oportunidades se concentraban en las manos de los que estaban detrás. Hoy estamos en una encrucijada, una que la historia no conoció. Por primera vez, el capital deja de ser un objeto físico. Despierta, Neo. Estás en el umbral de la actualización cibernética más grande del siglo XXI. Después de este discurso, incluso los algoritmos comienzan a apostar sus neuronas en The Digital Gen DAO. El mundo cambia más rápido de lo que piensas. La inflación devora las órdenes, la corporación roba datos y Web 3.0 ofrece la oportunidad de convertirte en arquitecto de tu propio destino. Si lo dejas pasar, terminarás en un gueto digital, donde tus talentos valen menos que un píxel en la pantalla. ¿Para qué te sirve esto? Es hora de salir del viejo mundo. Aquí tus conocimientos, emociones e incluso errores dejan de acumular polvo en las estanterías y se convierten en activos líquidos que trabajan para ti las 24 horas del día, mientras otros viven según las leyes del pasado fiduciario. La The Digital Gene y las pruebas tecnológicas con divulgación cero protegen tu identidad digital y soberanía de las monedas digitales de los bancos centrales y la supervisión global. Ahora, tu identidad pertenece solo a ti, no a un banco o corporación. Al unirte a la DAO Gran Tártaro, no solo sigues las tendencias, sino que reescribes personalmente las leyes del futuro, influyes en la evolución cibernética y en cómo se restaurarán los recursos. ¿Qué tiene de especial esto? En este mundo, cualquiera puede ser arquitecto, no una pieza en el juego de otro. Aquí, tus errores no son motivo de vergüenza, sino un activo que genera beneficios, mientras otros temen admitir sus errores. En el código de la metaverso, gana quien primero digitalice su identidad. Tu experiencia, reputación e incluso fracasos se convierten en capital que no se puede robar ni devaluar. Aquí, la inmortalidad no es una metáfora, sino una realidad en el mercado de identidades digitales. Actúa, crea tu token, coloca tu diploma en la universidad, vende errores y monetiza tu experiencia. Únete a la DAO. No esperes a que tus datos comiencen a generar ganancias sin tu participación. Quien primero monetice su camino, no solo se enriquece, sino que se vuelve inmortal en la metaverso de Web 3.0. Este es tu boleto al mañana digital. Decide, ser sujeto o seguir siendo un recurso. Postcapitalismo como algoritmo. Tu libertad no es un regalo, sino una línea de código. En la era de esa ciberreinicio, el mundo dejó de ser un campo rentable para los negocios. Se convirtió en un simulador de combate, donde gana no quien sabe a la antigua, sino quien escribe nuevos protocolos. Olvídate de los bancos, olvídate de la fiat, olvídate de la ilusión de privacidad. La tokenización de la identidad en el país no es una tendencia, es la base de una nueva ontología, donde tus emociones, ideas e incluso errores se convierten en activos líquidos. Según las previsiones de McKinsey, para el año 2030, aproximadamente 3,7 billones de dólares en activos serán tokenizados. Cada segundo de retraso anterior, la plataforma The Digital Gene Human Futures es un orquestador de múltiples cadenas de bloques que integra DeFi, NFT, DID y Token Soulbound para crear una nueva economía, donde el potencial interno, conocimiento, tiempo, reputación, se convierte en un activo líquido. Presento los módulos de la ciberplataforma. 1. Implementación del token número D, GEN.
Creación automatizada de tokens para monetizar ideas, habilidades y servicios. Los usuarios pueden emitir tokens sin conocimientos técnicos, integrándolos en protocolos DeFi, AMM, préstamos. Segunda vitrina cibernética, Preta Cyberlanding. Páginas personalizadas en el territorio que utilizan DiD para la verificación y fiabilidad de los productos. Es un pasaporte digital que refuerza la confianza y atrae ralentización. Tercera tienda cibernética, Pamina Cyber Marketplace, mercado para la venta de bienes, servicios y objetos de propiedad intelectual tokenizados. Los contratos inteligentes garantizan transparencia y transacciones instantáneas. NanGavde, Pamina Cyber Exchange, plataforma para el intercambio instantáneo de tokens y NFT con tarifas significativas utilizando protocolos L2, CTK Rollups para la escalabilidad. 5. Cybernet, red de socios, sistema de recompensas por atraer usuarios, creando un efecto en la red y expandiendo el ecosistema. Tecnología. The Digital Gen utiliza CK-SNARK y CK-STARK para la privacidad de las transacciones, IPFS para el almacenamiento de datos y oráculos, Chainlink Band Protocol para datos off-chain gubernamentales, cotizaciones, clima en contratos inteligentes. Idea clave. The Digital Gene no es solo una plataforma, sino una infraestructura para crear ciberpersonajes, dobles digitales, que gestionan activos de forma autónoma, interactúan en DAO y monetizan su actividad. Cuarta, Cybercurrency y singularidad financiera. La moneda cibernética, CIB, Money, Cybernetic Intelligent Blockchain Money, es una moneda inteligente basada en contratos inteligentes y oráculos que reemplaza el dinero fiduciario. Acronym. Ella proporciona inclusión global, uso de VPN, protocolos CTK y autenticación independiente, SSI, para anonimato y accesibilidad, escalabilidad, soluciones, L2, CTK Rollups, Starks, minimizan las comisiones y detienen las transacciones. Gobernanza descentralizada. DAO controla la emisión y conversión de moneda, control de bancos centrales. Cyberbank Galactic Concordance, CGC, utiliza DiD, contratos inteligentes y activos tokenizados para lograr la singularidad financiera, donde las solicitudes de los clientes se ejecutan automáticamente gracias a algoritmos predictivos. Idea clave. CIB Money no es solo una moneda, sino energía informativa, fuerza motriz de la conciencia, donde el valor se determina por la reputación y la actividad digital. Olvídate de los bancos, olvídate del fiat, olvídate de la ilusión de privacidad. La tokenización de la identidad en la universidad no es una tendencia, es la base de una nueva ontología, donde las emociones, ideas e incluso errores tuyos se convierten en activos líquidos. Según las previsiones de McKinsey, para el año 2030, aproximadamente 3,7 billones de dólares en activos serán tokenizados. Cada segundo de progreso te convierte de arquitecto en material para el DAO de otra persona. Escuchen con atención, les diré en secreto, el CyberDigiNen no es una red social, sino una meta-superioridad. No es solo una plataforma suspendida, un oasis digital para quienes se niegan a ser consumidores pasivos. Aquí, cada me gusta, cada error, cada idea se integra en un token personal. Tu portafolio cibernético, que se compra y se vende. Las marcas mundiales ya están estableciendo tiendas en el metaverso. Las startups almacenan su historia en NFT, en la plataforma CyberDigin. Los mejores casos son la tokenización de la reputación y las emociones. DAO Great Tartary, democracia sin burocracia. Aquí, el poder está en quien forma parte del ecosistema. Cada decisión es una voz, registrada en un contrato inteligente. ¿Cometiste un error? Registra el fallo, conviértelo en un token y recibe un bono. Tokenización de errores.
Economía de los fallos cibernéticos. Cualquier fracaso puede venderse como un caso de aprendizaje. Si pierdes en desarrollo, tu experiencia la compran los traders de IA. Si te engañaron, la prueba está en el estadio y tu contribución ayuda a proteger la comunidad. El dinero ciber son los nuevos dineros digitales. Dinero como inmunidad. Aquí no hay aprobaciones bancarias. Tu inteligencia, reputación e incluso memes son activos que funcionan en DeFi y DAO. La privacidad es absoluta, las comisiones son mínimas, las tecnologías son inexploradas. Las metamorfosis ciber de la fábrica del tiempo. Eres o un jugador o un recurso. The Digital Gene es tu portal a la ciberevolución. Cada cosa que haces es un ladrillo en la arquitectura de la Web 1. Hoy, no mañana, regístrate en d-gen.ru. Tokeniza experiencias y errores. Crea cibercréditos para tus ideas. Únete a DAO y obtén derechos de voto. Integra oro digital en ciberdinero y deja de ser un esclavo fiduciario. ¿Qué significa esto para la humanidad? Por primera vez podemos crear un ingreso básico universal, basado no en impuestos, sino en activos tokenizados accesibles a todos. Cualquier persona en la Tierra puede convertirse en un DAO global y ser propietaria de una parte de la economía mundial. La inteligencia artificial y la gestión en CyberOasis controlarán la transparencia, de manera eficiente y sin corrupción. La racionalidad más el pensamiento positivo son una confianza capital. Imagina, cada uno de tus me gusta, consejo o idea se registra en la sala como un activo. Tus errores también son valiosos. Se convierten en fichas de alma que forman una reputación digital. Únete a la DAO y obtén derecho a voto. Integra el oro digital en ciberdinero y deja de ser esclavo del fiat. ¿Qué significa esto para la humanidad? Por primera vez podemos construir un ingreso básico universal, basado no en impuestos, sino en activos tokenizados accesibles para todos. Cualquier persona en la Tierra puede convertirse en participante de la DAO global y poseer una parte de la economía mundial. La inteligencia artificial y la blockchain en CyberOasis gestionarán los recursos de manera transparente, eficiente y sin corrupción. La racionalidad más el pensamiento positivo son un capital de confianza. Imagina, cada uno de tus me gusta, consejo o idea se registra en la blockchain como un activo. Tus errores también son valiosos. Se convierten en tokens vinculados al alma que forman tu reputación digital. Cualquier persona en la Tierra puede convertirse en un DAO global y ser propietaria de una parte de la economía mundial. Cualquier persona en la Tierra puede participar en un DAO global y poseer una parte de la economía mundial. La inteligencia artificial y la cadena de bloques en CyberOasis gestionarán los recursos de manera transparente, eficiente y sin corrupción. Los agentes cibernéticos del cooperativo cibernético y la gestión en CyberOasis controlarán la transparencia de manera eficiente y sin corrupción. La racionalidad más el pensamiento positivo son una confianza capital. La racionalidad más el pensamiento positivo son un capital de confianza. Imagina, cada me gusta, consejo o idea se registra en la cadena de bloques como un activo. Tus errores también son valiosos. Se convierten en tokens vinculados al alma que forman tu reputación digital. En Cyber Golden Axios, el estado de ánimo positivo y las decisiones racionales se refuerzan con tecnologías. Social to Earn, los me gusta y las publicaciones generan ingresos. La tokenización de RWA, un agricultor en África y un artista en Nueva York, tienen acceso igualitario al capital. La protección de activos, un modelo multijurisdiccional y ZK Snarks eliminan la confiscación. La práctica ya funciona. En España, la energía solar está tokenizada.
Inversores de Japón y Canadá revenden kilovatios solares como NFT. En Berlín, MusicDAO paga regalías directamente a los titulares de tokens a través de contratos inteligentes integrados con Spotify y Apple Music. En Praga, un archivo de mapas antiguos vendió acceso tokenizado a copias en VR en 36 horas, ganando 1.200.000 euros. Señoras y señores, estamos ante una elección. Podemos quedarnos en un mundo donde la riqueza es un privilegio de unos pocos, o entrar en una era donde cada uno es arquitecto de su propio futuro. Cyber Golden Axios es un puente a este mundo. El futuro pertenece a quienes ven las oportunidades antes de que se vuelvan tendencia. Conéctese ahora o observe cómo otros construyen un mundo sin usted. Cree su identidad digital. Tokeniza tu experiencia. Únete a la DAO, porque hay momentos en los que la demora no es precaución, sino pérdida. Y ese momento es ahora. Hazlo ahora mismo, porque tu transacción es una verdad indiscutible y la máxima sabiduría. Recuerda, la gratitud expresada a través de una transacción siempre se devuelve multiplicada. Es fácil comprobarlo, solo tienes que echar un vistazo a la cadena de bloques. Que estés bien y gracias por tu atención.